Allí ve. Aguanta. Paco, aguanta primero. ¡Vamos! ¡Coño! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! Aguanta, Paco, que pierda, aguanta. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Paco un montón. Y por qué es duro, ¡Te tiro! Estamos ¡Vamos! Pero si te estás pasando. ¡Oh! ¡La puerta! con nuestra puerta. Sentado. Venga, vamos. Tienes que descansar, es que son dos fuertes. Esa no Oh. quita bobote del medio. Ya, venga. Venga, sin cuerpo, solo brazo. Cuerpo no, pero así es pulso. Venga, Ah, ya, Paco, ahí ya.